Hola a todos mis amados suscriptores, hoy los voy a llevar al restaurante número 1, en mi opinión, de La Habana. Ese restaurante que si las estrellas Michelin se entregaran en Cuba, tuviera ya al menos una. Si quieres saber cuál es, quédate. El nombre del lugar es Cinco Sentidos. Se encuentra en la esquina de Compostela y San Juan de Dios. Y tiene un 4.8 con 255 evaluaciones en Google Maps. Ya saben que TripAdvisor, pobre TripAdvisor. Bueno, TripAdvisor en Cuba no vale, no lo busquen, no se guíen por él, está lleno de cosas que no son ciertas. O sea, del top 20 de TripAdvisor de restaurantes, yo personalmente te aconsejaría ir a, qué sé yo, 2 o 3, el resto no sé cómo están ahí, pero están. Por lo tanto, guiémonos por Google Maps, que también puede ser dudoso, porque ya saben, si es un lugar que tiene 20 trabajadores, son 20 estrellas, 20 evaluaciones de 5 estrellas, pero igual, está un poquito mejor todavía. No sé qué pasa con TripAdvisor en Cuba, pero está totalmente enajenado de la realidad. Entonces, volviendo a lo que estamos, Cinco Sentidos. Era un restaurante que ahora mismo está muy barato. ¿Por qué? Porque el cambio que te dan, lo primero es que el menú lo tienen en dólares o euros, y el cambio que te dan es muy bueno. O sea, te dan un cambio ahora mismo de 130, cuando en la calle el dólar está a 200. Lo que quiere decir que si vas con moneda nacional, te ahorras muchísimo dinero. Y pasa de ser posiblemente el restaurante más caro de La Habana a ser sencillamente un restaurante término medio. Entonces, es una visita obligada, tienen que ir muy pronto, porque les digo, para mí, si las estrellas Michelin mañana se empiezan a dar en La Habana, este sería el primer lugar que obtendría una. Este lugar para mí es el número 1 ahora mismo de La Habana Vieja. La calidad de la comida, la calidad de los ingredientes. Quizás el ambiente no sea el mejor, es un poco apretado, no es el perfecto, diría yo. Pero la comida y los cócteles están muy buenos. And dessert. Ok, me acaban de llegar los aperitivos. Como traigo el estómago tan encharcado de mojito, el estómago lo traía encharcado de mojito porque ese día fue el mismo día que hice el video de los mojitos de La Habana. Así que ese mojito de ahí fue el quinto, así que ya saben cómo venía. Lo que pedí fue una cesta de pan que viene con esta salsa, que no la he probado, pero pronto la probaré. Y entonces Adrián lo que pidió fue esta ensalada verde, que como vemos trae tomate, trae unos pepinos también. Bueno, no sé, pero ahí ven. Mi vista no es algo en lo que podamos guiarnos, pero bueno. Creo que es lechuga, tomate, creo que trae unos pepinos y aceitunas. Entonces ya, acabamos de devorar la cesta de pan y la ensalada. Bueno, la ensalada súper fresca, por supuesto, ya se esperaba de este lugar, si no. Y el pan, bueno, es pan. Está caliente, está suavecito, trae un gazpacho. La salsa es como un gazpacho y está bastante rica también. Nada impresionante hasta ahora, pero bueno, es lo más barato del menú, prácticamente lo que pedimos. Igual, todos los ingredientes bien cuidados, todo bien hecho, todo limpio. El lugar tiene un ambiente así de lujo, de algo de clase alta, ¿entiendes? Que vale la pena. Acaba de llegar mi arroz meloso y Dios mío, mira la pinta que tiene. Te da unas ganas de comértelo a veces. Gracias. Está el grano, miren qué grande. La presentación. No, es que esto es... Dios mío. Esto, bueno, ya no lo he probado y ya sé que esto va a estar riquísimo. Y de hecho voy a tratar de que Aria me grabe dándole la primera probada para que vean en realidad lo que se siente. Es más, me voy a grabar yo mismo, voy a hacerme un selfie para que me vean dando la primera probada. Te traen esta salsa picante porque Adria pidió tacos y por supuesto los tacos llevan salsa picante. Pero esos taquitos que ustedes ven ahí tan inocentes, quizás sean los tacos más ricos que me he comido en mi vida. El hecho no es que, o sea, no es un taco tradicional, pero el hecho es que es un taco, la carne está tan buena que posiblemente nunca se hayan comido un taco como ese en su vida. Ya lo he probado antes, lo voy a probar de nuevo de todas formas para comprobar que es así. Pero bueno, voy a probar todo esto y en breve les digo qué me pareció. Ok, tengo la cuchara en la mano y voy a probar mi arroz meloso porque definitivamente sé que va a estar rico. Se me hace la boca agua nada más de pensarlo. Y bueno, vamos a ver.
Bueno, el que sabe inglés ya oyó. Los tacos estaban salados. El lugar que les traigo como la mejor cocina de La Habana, y resulta que el día que voy los tacos estaban salados. Vaya, yo he ido ahí como 3 o 4 veces y nunca he probado un plato malo, y estoy seguro que de esa cocina, de cada 1000 platos que salen, si acaso uno estará malo. Y resulta que nuestros tacos estaban salados. O sea, 999 salieron bien y el uno que estaba salado nos tocó a nosotros. Igual, esto es la parte donde les digo lo injusto que soy con algunos restaurantes que solo voy una vez, como por ejemplo Amigos del Mar, Doña Eutimia, El Bleco. Injusto algunas veces para bien y algunas veces para mal. O sea, algunas veces lo juzgo de más y algunas veces lo juzgo de menos. Este restaurante, a pesar de que este plato estaba salado, les doy total aval de que es la mejor cocina de La Habana y de que merecen una estrella Michelin. Pero bueno, sigan con el video. This is awesome. Está perfecto, no hay nada que agregar. O sea, no podía estar mejor. Voy a probar el taco. Está salado, está salada la carne. Qué raro. Se le fue la mano la sal al cocinero. Hoy no está tan excepcional. Mira, yo creándole hype sobre el taco y no está tan rico. Lo que sí a otro nivel es mi arroz. Dios mío. Es que me voy a dar otra cucharada porque... Mira, ahora me tocó un camarón. Vamos a quedar con el camarón. Sí, está súper rico. Está súper rico. No, os voy a dejar para disfrutar esto y después les digo qué me parece. A ver, ya sé, repetitivo, pesado, pero por Dios, qué rico está este arroz moloso. Qué rico. Es exquisito. Posiblemente el mejor que me he comido en mi vida. Entonces llegó el postre, mundo de chocolate, por supuesto. Ya saben, team chocolate siempre. Miren qué cosa más linda. Son diferentes texturas. Postre de chocolate con diferentes texturas. Tiene crema, tiene como un helado por otro lado, tiene unos pedazos de péter más sólido. Es una cosa bastante única, por decirlo de alguna manera. Ya lo he probado, esta es mi, qué sé yo, tercera, cuarta vez aquí, y cada vez que vengo pido lo mismo, por supuesto. ¿Qué vas a pedir si hay chocolate en el menú? Pues nada, voy a probarlo y les digo mis impresiones. Ok, ahora que me lo acabo de comer, te puedo decir de qué va este postre. Lo primero es que juegan mucho con las texturas. O sea, te ponen una panetela, echa pedazos. Entonces la panetela echa pedazos. Te ponen al lado cremas. Una crema que es muy fuerte, una crema que no es tan fuerte. Entonces, como le estaba diciendo, una crema que es fuerte, una crema que no es tan fuerte. Entonces te ponen otras texturas, por ejemplo, te ponen unas partes crujientes de chocolate y cosas así, todo chocolate. No es la panetela, la usas para balancear, ¿no? Coges un poquito de panetela, coges un poquito de una crema, es como un mousse, parecido a un mousse. Pero hay uno más claro, que es como más leche, y otro que es más oscuro, que es como más chocolate. O sea, más leche no, perdón, es chocolate, pero chocolate como con leche mezclado. Y entonces nada, empiezas a jugar con las texturas de un lado al otro, te encuentras los pedacitos crujientes por algunos lados y es como que te vuela la mente. En fin, el postre está a otro nivel, está muy rico y tienen más postres. De hecho, tienen por $14.50, que son alrededor de 2.000 pesos, no, 2.500 por ahí. Bueno, les pongo el número por aquí, $14.50. Tienen el menú de degustación de los postres solamente. O sea, fíjense la cantidad de postres que tiene y la calidad que tiene, que se atreven a hacer un menú de degustación de los postres y estoy seguro que funciona porque son buenos. En definitiva, 5 Sentidos es una visita que tienen que hacer sí o sí. Es carísimo, es muy caro, pero bueno, todo es caro ahora prácticamente, así que hay que venir obligado. De todas formas, lo voy a dejar, voy a pagar la cuenta, voy a ver cuánto fue todo porque ni siquiera me he mirado. Va a ser una barbaridad, lo presiento y les digo qué tal.
Al final la cuenta fue una sorpresa para bien, o sea, lo esperaba mucho más caro, pero siempre se me olvida que Adria, la amiga mía que fue conmigo, casi nunca pide un aperitivo, un plato fuerte grande, casi siempre pide 2 aperitivos, uno entrante y uno plato fuerte, así que la cuenta al final nos salió muchísimo más barato que en otros restaurantes que hemos ido y hemos comido comida muchísimo más mala. Así que nada, este es un restaurante que tienen que ir, además este problema que tienen con el cambio, estoy seguro que pronto lo van a arreglar y va a volverse uno de los más caros en La Habana. Así que aprovechen ahora que podemos permitirnos todavía ir y disfrútenlo, pruébenlo todo. Ese mundo de chocolate, de postre, Dios mío, es el clásico postre que te da sueños húmedos después por durante, qué sé yo, meses. Y bueno, los platos fuertes también están geniales. El taco, a pesar de que ese día estaba salado, por lo general también es genial. Así que nada, si pueden ir, vayan. Si este video les gustó, recuerden el me gusta y el suscribirse. Vamos a seguir trayendo lugares, vamos a seguir investigando qué vale la pena y qué no vale la pena en La Habana, y tú quieres enterarte, así que sígueme. Nos vemos pronto, tengan un día sensacional, chao.